Había días en los que Ana respiraba como si cada inhalación llevara consigo una punzada de dolor. No era un dolor físico, aunque a veces se manifestaba en su pecho como un nudo que la dejaba sin aire. Era un dolor más profundo, más difícil de explicar, uno que nacía en lo más íntimo del alma, ese espacio donde se mezclan los sueños frustrados, las oraciones sin respuesta y el silencio incómodo que se instala cuando el corazón ya no sabe si esperar o rendirse. Ana había tratado de llenar ese vacío con trabajo, con servicio, con obediencia, con sonrisas forzadas, pero al final del día, cuando el sol se escondía y las voces se apagaban, el peso seguía ahí, esperándola, recordándole lo que no tenía, lo que deseaba, lo que parecía que nunca llegaría. Desde niña había imaginado un futuro lleno de risas infantiles, pequeñas manos aferradas a las suyas, noches de cuentos y mañanas de abrazos. Había soñado con escuchar la palabra mamá pronunciada con la inocencia de un niño. Pero los años pasaban y ese sueño se convertía en una sombra que caminaba detrás de ella, recordándole todo lo que faltaba. A veces, mientras veía a otras mujeres cargar a sus hijos, se preguntaba por qué Dios había dicho no o todavía no. Intentaba convencerse de que había un propósito, de que Él la veía, de que su dolor no era invisible. Sin embargo, por más fe que intentara sostener, había momentos en los que el vacío la consumía como una marea silenciosa. La presencia de Penina no ayudaba. Penina parecía disfrutar cada oportunidad para recordarle que era fértil, bendecida, completa. No lo decía abiertamente, pero sus miradas, sus gestos, sus comentarios disfrazados, eran suficientes para desgarrar el alma de Ana un poco más cada día. A veces, escuchaba a Penina reír con sus hijos a la distancia, y ese sonido, tan natural y tan hermoso, se convertía para ella en un recordatorio cruel. No era que envidiara el amor de esos niños, sino que deseaba uno propio, uno que llenara el silencio de su casa, uno que calmara esa sensación de fracaso que la perseguía cada vez que despertaba. Elcana, su esposo, intentaba consolarla, pero sin querer, sus palabras la herían todavía más. «No te soy yo mejor que 10 hijos», decía con una sonrisa llena de buenas intenciones. Pero Ana no necesitaba 10 hijos, ni comparaciones, ni explicaciones. Necesitaba uno. Solo uno. Un pequeño milagro que llenara ese hueco que le cortaba la respiración, que le hacía sentir que algo en ella estaba roto, incompleto, insuficiente. A veces, cuando Elcana la abrazaba, ella fingía que estaba bien, que su corazón estaba en paz, pero por dentro lloraba en silencio, deseando que él pudiera sentir la profundidad de su tristeza. Cada año, cuando subían a Silo para ofrecer sacrificios, la angustia se intensificaba. Era como si cada paso hacia el templo le recordara que iba a encontrarse con un Dios que todavía guardaba silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. Mientras las demás mujeres tomaban sus ofrendas con alegría, Ana llevaba consigo una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza porque creía en Dios. Miedo porque no sabía cuánto tiempo más podría sostener la ilusión sin quebrarse por completo. Un día, mientras Penina la provocaba con comentarios disfrazados de inocencia, Ana sintió que algo dentro de ella se rompía. No era rabia, ni envidia, ni orgullo. Era tristeza pura, profunda, desgarradora. Una tristeza que llevaba demasiado tiempo tragando. Se levantó sin decir nada y caminó hacia el templo. Cada paso era pesado, como si arrastrara años de frustración, de preguntas sin respuestas, de noches sin dormir llorando en silencio para no preocupar a Elcana. Cuando llegó, se arrodilló, pero su cuerpo temblaba. No sabía si podía orar. No sabía si tenía fuerzas para hablar.
Solo sabía que ya no podía seguir cargando ese dolor sola. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, sin contención. No eran lágrimas suaves, eran lágrimas que quemaban, que salían de un lugar tan profundo que parecían arrancar trozos de alma. Ana movía los labios, pero no emitía sonido alguno. Era como si su voz estuviera atrapada entre la desesperación y el cansancio. Quería gritar, pero temía romperse por completo. Quería ser fuerte, pero se sentía hecha pedazos. En su mente solo repetía, Dios, por favor, mírame. No me ignores. No me dejes así. La soledad se sentía como un abismo. El silencio del templo amplificaba su propio silencio interior. Y sin embargo, en medio de todo, una chispa pequeña, casi imperceptible, seguía viva dentro de ella. Una chispa que se negaba a morir, que la empujaba a seguir hablando, aunque nadie pudiera escucharla. Fue entonces cuando el sacerdote Elí la vio. La observó de lejos, notando que sus labios se movían sin sonido. Interpretó mal la escena, pensando que estaba ebria. Para Ana, ese juicio fue como un golpe inesperado. Era lo último que necesitaba, ser malentendida, ser juzgada, ser vista como algo que no era. Pero incluso ese momento la empujó a abrir la boca y hablar por primera vez en mucho tiempo. Ana levantó la mirada con los ojos hinchados por el llanto, sintiendo que su alma se desgarraba en el intento de explicar lo inexplicable. No era fácil poner en palabras la tormenta interior que llevaba años acumulando. Sin embargo, en ese momento, con el sacerdote Elí observándola con sospecha, algo dentro de ella se fortaleció. No por orgullo, sino por necesidad. No, Señor mío, le dijo con la voz quebrada, no estoy ebria. Soy una mujer profundamente angustiada. He derramado mi alma delante del Señor. Y mientras pronunciaba cada sílaba, sintió que algo se liberaba, como si por fin hubiera reconocido ante el mundo que llevaba demasiado tiempo cargando un peso que la estaba consumiendo lentamente. Elí, al escucharla, cambió su expresión. Lo que había visto primero como desorden ahora lo veía como un clamor auténtico. Entonces, con una calma inesperada, le dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Aquellas palabras tocaron fibras tan profundas que Ana apenas pudo inclinar la cabeza. Pero mientras salía del templo, algo había cambiado. La nube oscura que la rodeaba se había movido un poco. No desapareció, pero por primera vez dejó entrar un rayo de luz. Y antes de seguir con esta historia tan impactante, quiero aprovechar para pedirte algo a ti que estás escuchando este relato. Este canal existe para contarte cada misterio, cada detalle oculto, cada revelación profunda que otros pasan por alto. Aquí hablamos de las batallas espirituales de los personajes bíblicos, de sus luchas secretas, de sus dolores más humanos y de los milagros que Dios obró a través de ellos. Cada historia, como la de Ana, contiene mensajes que pueden transformar vidas, sanar heridas, responder preguntas que te has hecho en silencio. Por eso, si esta narración te está moviendo el corazón, te invito a suscribirte ahora mismo, dejar tu like y activar la campana. Porque apenas estamos comenzando y vamos a recorrer juntos todo lo que la Biblia no dice claramente, pero revela en el Espíritu para quienes buscan con sinceridad. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla del nacimiento de Samuel, habla de ti, de tu dolor, de tus propias oraciones que quizá has derramado sin palabras. Y lo que viene en las siguientes páginas te mostrará secretos espirituales que muchos desconocen, incluso algunos predicadores no se atreven a tocar. Ahora, volvamos a la historia. Ana caminó de regreso al campamento con una paz extraña,
como si un susurro interno le hubiera dicho que algo estaba a punto de cambiar. No tenía pruebas, no había señales visibles, pero su corazón había dejado de sentirse vacío. Su rostro, que antes reflejaba tristeza permanente, ahora tenía un brillo nuevo, débil pero innegable. El Cana la vio y supo que algo había pasado. No preguntó, simplemente la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, ella se dejó abrazar sin sentir que su alma se rompía. Esa noche, Ana oró en silencio antes de dormir. No fue una oración larga, ni elaborada, fue un susurro honesto, un hilo frágil de fe que la unía a Dios. Había hecho un juramento escondido en el templo: si Dios le daba un hijo, ella lo entregaría completamente a su servicio. No como un acto desesperado, sino como una ofrenda consciente, un reconocimiento de que ese hijo no sería simplemente suyo, sino parte del propósito divino. Y aquí viene un misterio profundo que pocos mencionan: aquella oración no solo abrió un vientre cerrado, también abrió una puerta espiritual que conectaba generaciones. Porque de ese niño, Samuel, saldrían palabras que prepararían el terreno profético para la llegada del Mesías. Jesús, siglos más tarde, caminaría sobre los cimientos espirituales que Samuel ayudó a establecer. Lo que Ana no sabía era que su dolor, su clamor y su sacrificio serían parte del diseño que Dios había escrito desde antes de la creación del mundo. Con el paso de los días, Ana comenzó a sentir señales en su cuerpo. Un leve mareo, una extraña sensibilidad, una intuición casi sobrenatural. Y un amanecer, mientras encendía el fuego, sintió algo dentro de ella que la hizo detenerse. Su mano tembló al llevarla al vientre. No necesitaba confirmación de nadie. Sabía que algo había cambiado. El milagro había empezado a formarse. Cuando por fin su cuerpo confirmó lo que ya sabía en el espíritu, cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. Lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de sorpresa, de adoración. Sintió que Dios había escuchado el clamor que nació del dolor más profundo que una mujer podía experimentar. El vacío que antes parecía una maldición silenciosa ahora se había transformado en un espacio lleno de promesa y propósito. Y durante el embarazo, Ana no solo soñó con convertirse en madre, soñó con cumplir su promesa. El juramento que había hecho en silencio se convirtió en un recordatorio constante. A veces le dolía pensar que tendría que entregar a su hijo. Pero lo que más le dolía era recordar los años de espera, las noches en vela, la vergüenza oculta. Este hijo sería su testimonio viviente, su ofrenda, su acto de amor hacia Dios. Cuando llegó el día del nacimiento, el cielo parecía contener la respiración. Ana sintió que cada contracción era la culminación de años de súplica, de dolor y de esperanza mezclados. No gritó con desesperación, porque dentro de su corazón había una paz que ninguna tormenta podía quebrar. Aunque el dolor físico era intenso, su alma estaba sostenida por el favor de Dios. Cuando por fin escuchó el llanto del bebé, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Lo tomó en brazos y vio en esos ojos diminutos una luz que no se parecía a la de ningún otro niño. Lo llamó Samuel, porque lo pedía Dios. Y al pronunciar su nombre, sintió una corriente espiritual que la envolvía, revelándole que ese niño sería un puente entre cielos y tierras. Durante los primeros años, Ana lo cuidó con devoción. Cada mañana lo tomaba entre sus brazos y oraba sobre él, pidiendo que Dios le revelara su propósito. No eran simples palabras de una madre amorosa, eran decretos que nacían desde un lugar profundo, donde ella sabía que estaba formando, junto con Dios, la vida de alguien que cambiaría la historia de Israel. Tenía claro que ese hijo no le pertenecía completamente.
Lo amaba, sí, pero sabía que era una semilla divina plantada en su vientre para un propósito eterno. Por eso, desde que Samuel abrió los ojos al mundo, ella comenzó a prepararse para la despedida. Había noches en que la duda la perseguía. ¿Sería capaz de entregarlo realmente? ¿Podría soltar aquello por lo que había llorado tanto tiempo? A veces lo abrazaba mientras dormía y un nudo se formaba en su garganta. Pero el juramento escondido que había hecho en el templo resonaba en su memoria. No podía romperlo. No quería hacerlo. Sabía que su promesa era parte del plan, un hilo invisible que conectaba su dolor pasado con el destino glorioso que Dios había declarado sobre su hijo. Elcana, su esposo, observaba a Ana con admiración. No siempre comprendía la profundidad de su fe, pero la respetaba. Cuando llegó el momento de ir nuevamente a Silo para ofrecer sacrificios, él le preguntó si llevarían a Samuel. Ana negó suavemente con la cabeza y explicó que lo llevaría cuando el niño dejara de depender de ella. No antes. No por apego, sino porque quería presentarlo ante Dios en completa entrega, sin fisuras, sin condiciones. Ella sabía que la consagración debía ser total. Durante ese tiempo, Ana confeccionó con sus propias manos una túnica pequeña para Samuel. Cada puntada era una oración, cada hilo un recordatorio de su pacto con el Señor. Su corazón latía con mezcla de gozo y dolor mientras preparaba la prenda que vestiría al niño cuando lo dejara en el tabernáculo. Y aunque algunos acusarían a Ana de sacrificar su maternidad, en realidad estaba elevando su maternidad al nivel más alto, convertirla en ofrenda viva. El día en que Samuel fue destetado, Ana lo tomó en brazos y emprendió el viaje hacia Silo con paso firme. El camino era largo y polvoriento, pero su determinación era más fuerte que cualquier cansancio físico. Mientras caminaba, recordaba cómo había llegado a ese punto, años de humillación silenciosa, noches donde su alma parecía deshacerse, oraciones que parecían sin respuesta. Hasta que Dios rompió la maldición silenciosa que había marcado su vida. Ese niño que ahora cargaba era la prueba viviente de que Dios escucha, incluso cuando uno cree que el cielo está en silencio. Al llegar al tabernáculo, Ana sintió que sus piernas temblaban. No era debilidad, sino la vibración espiritual de estar cumpliendo algo trascendental. Tomó aire y se acercó al sacerdote Elí, quien la miró con sorpresa. Ella le recordó: yo soy aquella mujer que estuvo aquí, llorando ante el Señor. Por este niño oraba, y el Señor me lo concedió. Luego añadió con voz firme: ahora yo se lo entrego al Señor. Mientras viva, será del Señor. Y al decir estas palabras, sintió que algo se desprendía de su interior, un peso que se convertía en libertad. Samuel, aún pequeño, extendió sus manos hacia ella, pero Ana no retrocedió. Lo besó en la frente y lo dejó en manos de Elí. No hubo gritos, no hubo lágrimas desesperadas. Las lágrimas que caían de sus ojos eran de entrega, de obediencia, de profunda fe. Era el sacrificio más hermoso y doloroso que una madre podía ofrecer. Y fue en ese momento cuando algo poderoso ocurrió. El Espíritu de Dios se movió sobre Ana y ella comenzó a pronunciar un canto que no era suyo, un cántico profético que saldría de generación en generación. En su voz temblaba el anuncio de reyes, el derrumbe de soberbios, la exaltación de humildes y la promesa de un ungido que sería la esperanza eterna del mundo. Su cántico anunciaba al Mesías, siglos antes de que naciera. Ana se convirtió en profeta sin buscarlo, en voz celestial sin pretenderlo. Lo que salió de ella aquel día no fue solo poesía espiritual, fue el eco del plan redentor de Dios resonando a través de los siglos. Cuando terminó su canto, Samuel la miró sin llorar,
como si algo en su espíritu infantil reconociera que estaba dentro del propósito divino. Ana, con el corazón apretado pero lleno, se dio vuelta y comenzó su camino de regreso. No había perdido a un hijo. Había entregado al Señor el instrumento que él usaría para transformar la historia. Cuando Ana regresó a su hogar sin Samuel, el silencio de la casa parecía hablarle. Cada rincón tenía memoria. El lugar donde él dormía, el pequeño espacio donde ella lo había amamantado, las sombras suaves que se formaban en la habitación, todo le recordaba que ya no estaba allí. Pero lejos de sentirse vacía, Ana sentía una presencia divina que llenaba cada espacio. Era como si Dios mismo hubiera decidido ocupar el lugar que Samuel dejó, dándole fuerza para no quebrarse. Su corazón estaba sostenido por algo mayor que el instinto materno, estaba sostenido por la certeza de que su hijo estaba creciendo en la presencia más santa posible. Mientras tanto, en el tabernáculo, Samuel comenzó una vida diferente a la de cualquier niño de su edad. Despertaba al sonido de los sacerdotes, al aroma de los sacrificios, al murmullo de oraciones que ascendían como incienso hacia el cielo. Dormía cerca del arca del pacto, donde la gloria de Dios reposaba con un resplandor invisible, pero palpable. Nadie sabe con exactitud qué experimentaba aquel niño en sus noches solitarias, pero los que lo observaban afirmaban que parecía escuchar algo que otros no podían percibir. A veces alzaba la mirada hacia la oscuridad, como si una voz silenciosa lo llamara desde lo profundo del espíritu. Elí, ya anciano, veía en Samuel una luz que no se apagaba. Lo instruía en las labores del tabernáculo, le enseñaba a encender las lámparas, a mantener limpio el altar, a honrar la presencia del Señor con cada pequeño acto. Samuel obedecía con un corazón puro, sin cuestionar, sin buscar reconocimiento. Y cada día que pasaba, la gracia de Dios se profundizaba sobre él. Otros niños jugaban, corrían o se distraían, pero Samuel crecía en reverencia, como si hubiera nacido para escuchar los secretos del cielo. Mientras Samuel avanzaba en su formación espiritual, Ana cada año viajaba nuevamente a Silo con una nueva túnica hecha a mano. Cada prenda que confeccionaba era más grande, más elaborada y más cargada de amor. Al entregársela a su hijo, lo miraba con una mezcla de orgullo y nostalgia, pero nunca con arrepentimiento. En esos momentos, Elí bendecía a Ana y a Elcana, declarando que Dios les daría más hijos por la entrega que habían hecho. Y así fue. El Señor abrió completamente el vientre de Ana y le dio 3 hijos y 2 hijas. La mujer que había sido marcada por la infertilidad se convirtió en madre de muchos, demostrando una vez más que Dios honra las promesas y multiplica aquello que le es entregado con fe. Sin embargo, lo más poderoso de esta historia no eran los nuevos hijos ni la restauración física de Ana, sino el crecimiento espiritual de Samuel. El niño iba madurando frente a los ojos de un pueblo que llevaba años en decadencia moral. Los hijos de Elí, opresores del pueblo, robaban las ofrendas, abusaban de su posición y vivían sin temor de Dios. Israel se encontraba en un momento oscuro, una época donde las voces que deberían guiar se habían corrompido. Pero en medio de esa sombra, Samuel brillaba como una lámpara encendida en la noche profunda. Él no sabía que estaba siendo preparado para ser la voz profética que restauraría la conexión perdida entre el cielo y la tierra. Una noche, mientras dormía en el tabernáculo, Samuel fue despertado por una voz que lo llamó por su nombre. Se levantó pensando que era Elí y corrió hacia él. Pero el anciano negó haberlo llamado. Este evento se repitió 3 veces, hasta que Elí, comprendiendo que Dios estaba hablando, le dijo: «Cuando escuches de nuevo, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Aquella frase marcó el inicio de una nueva era espiritual.
Cuando Samuel volvió a su lugar y la voz celestial lo llamó otra vez, él respondió con obediencia absoluta. Fue entonces cuando Dios comenzó a revelarle cosas que nadie más podía escuchar. El niño que había sido pedido con lágrimas ahora se convertía en el profeta que transformaría el destino de Israel. Ese fue el comienzo de su ministerio, pero también el cumplimiento del destino que Ana había visto desde la primera vez que lo sostuvo entre sus brazos. Samuel se convirtió en un juez recto, un profeta fiel y un sacerdote consagrado, todo en uno. Su vida no fue casual, había sido tejida desde el vientre de su madre por un propósito divino que solo una fe profunda podía comprender. Él ungió a reyes, reprendió al pueblo cuando se desviaba, escuchó la voz de Dios en tiempos en que parecía que el cielo estaba cerrado. Fue un puente espiritual entre generaciones, un mensajero en momentos de crisis y un instrumento para anunciar al Rey venidero. Y así, la historia de Ana no se apagó cuando entregó a Samuel, sino que se multiplicó a través de él. Su oración silenciosa se convirtió en un legado eterno. Su sacrificio abrió una puerta espiritual que permitiría siglos después que otra mujer, María, dijera, hágase en mí según tu palabra, repitiendo la esencia del canto profético de Ana. Lo que nació en el corazón de una mujer humillada se transformó en una sombra profética del nacimiento del Mesías. Ana no solo dio a luz a un profeta, dio a luz a una promesa que apuntaba hacia Jesús mismo. El eco del silencio que rodeó a Jefté después del sacrificio de su hija se convirtió en un compañero constante, una sombra que lo seguía incluso cuando intentaba avanzar. No había día en que no recordara la última mirada de ella, la dignidad con la que aceptó su destino y la fortaleza inesperada que demostró, casi como si hubiera nacido para ese instante final. Jefté, el guerrero temido, el líder victorioso, se había convertido en un hombre marcado por un dolor que ninguna batalla podría borrar. Sin embargo, en esa herida tan profunda también empezó a germinar una visión distinta de la vida, como si la tragedia hubiera abierto una puerta hacia una comprensión más vasta de Dios, del destino y de la responsabilidad humana. Mientras los años avanzaron y la historia de su hija se esparció entre los valles y las montañas, muchas jóvenes israelitas comenzaron a recordar su valentía cada año. No lo hacían solo para lamentar su muerte, sino para honrar su coraje, su obediencia y esa misteriosa luz interior que la hizo aceptar lo inaceptable. Y aunque Jefté lo sabía, nunca participaba de estas reuniones. Observaba desde lejos, oculto entre los árboles o detrás de una roca, contemplando la manera en que su hija había trascendido más allá del dolor que su propio voto había provocado. Ese legado silencioso era, para él, un recordatorio constante de la fragilidad humana ante promesas apresuradas. Con el tiempo, Jefté comenzó a realizar largos recorridos por los territorios de Israel, no como un juez o un comandante, sino como un hombre que buscaba entender su propio corazón. Visitaba aldeas pequeñas, hablaba con ancianos, escuchaba historias que no tenían que ver con guerras, sino con familias, cosechas, nacimientos y vidas simples. Estas conversaciones lo transformaron, porque donde antes veía enemigos y estrategias, ahora veía seres humanos, almas que podían ser afectadas por palabras tan fácilmente como por espadas. Y en cada uno de estos encuentros, su hija volvía a su mente, como una voz suave que le recordaba que el liderazgo no se medía solo en victorias, sino también en la capacidad de proteger lo que es más sagrado. Un día, en uno de esos viajes, Jefté encontró a una joven que tenía algo en su mirada que le recordó profundamente a su hija. No era su rostro ni su forma de hablar, sino esa nobleza silenciosa, esa fuerza serena que nace de la fe verdadera. Ella le contó que se encontraba cuidando a su madre enferma y que, aunque su vida era dura, confiaba en que Dios siempre proveía.
Jefté sintió una punzada en el pecho al escucharla, porque comprendió que había muchas hijas en Israel cuyos sacrificios eran silenciosos, cuyos esfuerzos nunca serían conocidos por multitudes, pero que aún así eran heroínas diarias. Fue entonces cuando decidió que su vida debía dedicarse a honrar a las jóvenes de su pueblo, aquellas que vivían con la misma pureza y valentía que su hija había demostrado en su última hora. Tras regresar a Mizpa, convocó a los ancianos y les habló con una sinceridad que no había mostrado jamás. Les pidió que cuidaran de las mujeres de Israel, que protegieran sus derechos, que escucharan sus necesidades y que nunca olvidaran que, detrás de cada victoria o derrota, había familias enteras construyendo el futuro de la nación. Su discurso fue tan profundo que muchos ancianos lloraron en silencio, reconociendo que durante demasiado tiempo la voz femenina había sido ignorada o subestimada. Fue un momento histórico, un giro inesperado provocado por un dolor que, aunque devastador, había comenzado a transformarse en un propósito más elevado. Las últimas décadas de la vida de Jefté estuvieron marcadas por un espíritu de reparación. No podía cambiar lo que había hecho, no podía recuperar a su hija ni borrar el voto que lo había llevado al borde de la locura, pero sí podía evitar que otros cometieran errores similares. Enseñaba a los jóvenes líderes la importancia de la prudencia, de medir las palabras antes de pronunciarlas, de entender que las promesas hechas en momentos de euforia o miedo podían destruir más que las guerras. Con el tiempo, estas enseñanzas se convirtieron en parte del legado cultural de Israel, transmitidas de generación en generación como una advertencia solemne. Cuando Jefté finalmente envejeció, ya no era el guerrero que una vez encabezó batallas con mano firme ni el juez temido por sus decisiones firmes. Era un hombre transformado, quebrantado y reconstruido por la mano invisible de Dios. Su cabello, antes oscuro, ahora era blanco como la nieve, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una paz que solo llega después de una vida marcada por el aprendizaje profundo. Se dice que en sus últimos días solía sentarse frente al amanecer, en el mismo lugar donde una vez había despedido a su hija antes del sacrificio, y que allí oraba en silencio, sin pedir nada, solo agradeciendo. Agradeciendo por el tiempo que la tuvo, por las lecciones que su corta vida dejó al mundo y por la oportunidad de haber rectificado su camino. Y así, Jefté murió no como un héroe militar, sino como un hombre que aprendió a ver más allá de su orgullo, un hombre que se dejó moldear por el dolor hasta convertirse en alguien más sabio y compasivo. Su historia quedó grabada en la memoria del pueblo no solo como una tragedia, sino como un recordatorio eterno del poder de las palabras, del peso de las decisiones y de la luz inesperada que puede surgir incluso de la pérdida más desgarradora. Aunque el dolor nunca lo abandonó del todo, fue ese mismo dolor el que lo condujo a su verdadera transformación. Una transformación que aún resuena en las generaciones que escuchan su historia y encuentran en ella un mensaje de responsabilidad, amor y redención.